Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas y amigos que se conectan en esta hora. Hoy, una vez más, viernes 9 de abril del 2021. Reciban todos un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para comenzar con la reflexión bíblica que tenemos para esta noche. Oramos a nuestro Dios un momento. Padre, eres bueno y eres Dios de grandes misericordias. Eres el Dios de nuestra salvación y te exaltamos y te agradecemos por esta gracia tuya, Señor, de habernos escogido desde los tiempos eternos y por el Evangelio de habernos hecho este llamado, Señor, a confiar, a conocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos, garantizándonos de esta manera el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa fe que nos ha traído, nos ha entrado en estas bendiciones que son presentes y son eternas, y te lo agradecemos. Señor, pido tu bendición sobre el tiempo que en esta hora vamos a pasar juntos con los hermanos en sus hogares y amigos que también se conectan en esta hora para participar, Señor, de esta reflexión bíblica. Que sea de bendición para vuestros corazones, las almas de cada uno de los hermanos, Señor, y que tu nombre sea exaltado y bendecido a través de este tiempo. Te lo suplico, Padre amado, en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el título en esta noche para la reflexión bíblica es Frutos espirituales de una fe generosa. Y es una continuación a los dos mensajes anteriores que ya he traído a modo de reflexión en la palabra del Señor en Segunda de Pedro. En el capítulo 1 habíamos visto ya dos secciones para tomarlo por partes. Y hoy vamos a tener entonces lo que vendría siendo la tercera parte de toda esa sección, que por lo menos hoy vamos a trabajar hasta el versículo 11 de Segunda de Pedro capítulo 1. Frutos espirituales de una fe generosa. ¿Qué es esta fe que nos presenta el pasaje que vamos a reflexionar en esta noche? Bueno, pues esta fe del título, fe generosa, es la fe inicial que estuvimos hablando cuando tuvimos la primera reflexión. Es una fe que es la fe inicial o salvadora. Según los versículos del 1 al 4 en ese capítulo 1 de la carta que estamos viendo en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro. Es la respuesta al Evangelio que nos trajo la reconciliación con Dios, de pecadores a hijos de Dios. Y todo esto por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, por su gracia, por la pura gracia de Dios, por su divino poder, gloria y excelencia. Por medio de estas excelencias, de estas virtudes de Dios, por las cuales Él nos llamó. Y dice esta palabra que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser partícipes de su naturaleza. Fíjense ustedes que entonces se trata de una fe generosa a la cual Dios nos ha llamado, porque Él ha sido generoso con nosotros. Esta fe inicial, salvadora, que también es generosa por todo lo que Dios nos ha dado y por todo lo que somos nosotros para nuestra relación con Él, es también generosa en el sentido de que se demanda una inversión de parte nuestra con relación a esta fe. Somos llamados a hacer unas cosas, somos llamados a dar un fruto en el Señor. ¿Bien? Entonces, la expectativa, como vimos y sabemos desde las dos reflexiones pasadas, es que Dios nos ha llamado a la fe. Por la fe somos salvos, pero no es para que esa fe se quede como algo que no se mueve.
algo activo, es algo que tiene que ir hacia adelante, que tiene que progresar en testimonio de vida nuestra, en lo que Dios ha hecho por nosotros y las obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ella. O sea, cómo y cuánto nos ejecutamos en ella tiene que ver con lo que es ese aspecto de fe generosa, porque Dios nos llama a que seamos generosos. Él abundó para con nosotros. Y como partícipes de la naturaleza divina, nosotros somos llamados a añadir, a ser generosos en nuestra fe. Añadiendo, como ya hemos visto, a la fe, añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto natural y amor. Es lo que los versículos del 5 al 7 presentan de una manera clara y que ya también estuvimos viendo. Ahora, a estas excelencias del carácter y del testimonio cristiano a que somos llamados a abundar con diligencia, el apóstol agrega unas cosas que son bendiciones, una lista de bendiciones, hermanos, que son resultado para nosotros, vienen siendo frutos espirituales de la obediencia a esa generosidad, ¿verdad?, de nuestra fe que ya pues ha sido propuesta. Pasemos a ver entonces los frutos espirituales de esta fe generosa que Dios nos ha dado y a la cual Él nos llama. Quiero leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 8 al 11. Dice esta palabra del Señor de esta manera. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor por ello. El versículo 8 introduce por medio de la expresión porque, fíjense que comienza diciendo allí porque, si estas cosas, y tiene relación directamente con lo anterior. Introduce las razones por las cuales estas virtudes o esta generosidad de la fe debe estar abundando en nosotros los cristianos. ¿Bien? Porque se trata entonces, y lo vamos a plantear como frutos espirituales, resultados espirituales de beneficio para nuestras propias almas ya como creyentes, por causa de que seamos obedientes a este añadir a la fe inicial que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Bien, este conocimiento personal de Jesucristo es la primera de estos frutos espirituales, hermanos. Mayor conocimiento personal de Jesucristo. Este conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es el que trae consigo bendición espiritual al creyente. Así lo expresa el apóstol Pedro en su saludo de la carta en el versículo 2. Fíjense que como él dice allí. Dice, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Está hablando de bendiciones espirituales para el creyente. Y está deseando, está bendiciendo a sus oyentes, deseando que esto sea así. Pero esta gracia y esta paz, estas bendiciones espirituales, ¿por qué son? ¿Cuál es la base? El mismo apóstol lo dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que en la medida en que nosotros conocemos, nos ejercitamos en conocer a Dios. Fíjense, no solamente conocer de Dios, por su palabra, conocer a Dios, pues entonces va a haber gracia y va a haber paz y van a haber todos estos frutos de excelencia que Dios ha preparado para su pueblo.
Ahora, queda meridianamente claro que este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí, como está expresado, no se trata de un conocimiento intelectual o un conocimiento meramente pues, teológico, aunque es necesario y es importante. No estamos diciendo que no debemos estudiar la palabra y que no debemos hacer estudios especializados para esforzarnos en conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Y su voluntad para nuestras vidas. Sino que él está hablando específicamente de poner en práctica, de la obediencia a las cosas que aprendemos. A ese conocimiento es al que él quiere que nosotros, ese conocimiento es al que él se refiere, el que nos llega por una relación de obediencia con el Señor, una relación personal en la cual obedecemos las cosas que aprendemos. El contexto de estas cosas, cuando dice estas cosas, ¿verdad?, que aprendemos, vienen siendo entonces las virtudes, las excelencias que aparecen y que ya estudiamos en los versículos del 5 al 17, que dice el apóstol que nosotros debemos y tenemos que añadir a nuestra fe. Entonces, hermanos, si deseamos crecer en la fe cristiana, si deseamos conocer al Señor de una manera más profunda y más íntima, ¿verdad?, más amplia, tenemos que avanzar. Avanzar allí es abundar en la práctica de estas virtudes. No es solamente que podamos memorizar inclusive el orden de estas virtudes que él dice que debemos añadir. Si las conocemos, las recitamos, las memorizamos, pero no nos ejercitamos en la obediencia hacia ellas, nos estamos perdiendo lo más importante de ese conocimiento, que es ver cómo funciona verdaderamente en la vida cristiana esta obediencia. Cómo ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, que está implícito en cada una de esas virtudes, ¿verdad? Se hacen parte de nuestra experiencia, porque se trata de cómo conocemos al Señor en ellas y cómo entonces al relacionarnos con estas virtudes y aplicarlas, pues nos da un conocimiento de primera mano, hermanos. De eso es de lo que se trata cuando tenemos aquí claramente que uno de los frutos de esta fe generosa, como frutos espirituales en el creyente, es que tenemos mayor conocimiento, un conocimiento personal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero leer el versículo 9. Fíjense cómo dice entonces este versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien. Es claro y es evidente, hermano, que otro fruto espiritual de beneficio personal por la obediencia a hacer estas cosas, a estas virtudes y excelencias, es que crecemos en mayor conciencia de las bendiciones recibidas por medio de la salvación. El versículo 9 que leímos advierte sobre la posibilidad de que estas cosas estén ausentes de algunos cristianos, de que estas excelencias que el Señor menciona aquí que debemos añadir a nuestra fe estén ausentes de la vida de algunos cristianos. Y digo algunos por dar un margen de ventaja, ¿verdad? Describe este versículo la condición de los que no ponen esfuerzo ni ponen empeño en estas virtudes. Y entonces él describe esta condición de los tales como una especie de estrabismo espiritual. ¿Qué es estrabismo? Estrabismo es lo que nosotros llamamos ser visco, ¿verdad? Que un ojo, cuando miramos en una dirección, pues un ojo está para un lado, pero el otro ojo está mirando para otro sitio. Y en un sentido, esto tiene, podemos hacer una analogía con lo que muy probablemente está pasando con los que tienen este tipo de estrabismo. Queremos al Señor, queremos crecer en la vida cristiana, nos identificamos con la obra de Dios, decimos que somos cristianos, pero nuestro otro ojo está mirando al mundo. Estamos muy distraídos, estamos muy embelesados, ¿verdad? Con las cosas que el mundo ofrece y que están
alrededor nuestro. En otras palabras, el autor, en este caso el apóstol Pedro, está hablando, ¿verdad?, de que se trata de una visión espiritual distorsionada. Cuando el creyente en esta condición mira hacia adelante, mira hacia el futuro, lo ve todo empañado, lo ve todo confuso. Entonces, hay desesperanza, hay desasosiego, hay incertidumbre, porque mirando hacia adelante, los tales lo que ven es eso, ven todo confuso, no, pierden la visión del Señor en su trono, de Dios en la presencia de Jesucristo, en la presencia del Padre, las grandes y excelentes promesas que Dios nos ha dado, de su cuidado, ¿verdad? Entonces hay, al mirar hacia el frente, temores, confusión y todas estas cosas que no son propias de una persona, ¿verdad?, que tiene una relación con el Señor Jesucristo de manera vital. También cuando esta persona mira hacia atrás, hacia el pasado, el perdón de sus pecados, lo que le hacían estar, lo que nos hacía o le hacía estar extraordinariamente excitado al principio, ahora con el pasar del tiempo resulta algo lejano. Asimismo, viene a ser con mucha de la experiencia cristiana que en un principio, cuando la conversión, cuando estábamos en aquel primer amor, era todo una maravilla, era todo un entusiasmo, era todo una disposición, era todo un disponernos para hacer la obra de Dios, para gozarnos, para alegrarnos en el Señor. Pero con el paso del tiempo, estas cosas, esta vida cristiana, mirando hacia atrás, no resulta ser entonces en el presente otra cosa que oraciones vacías y un mero ritualismo. No obstante, fíjense, hermanos, que aunque eso es lo que implica lo que el apóstol está diciendo aquí, de tener la vista corta, ¿verdad?, de haber olvidado la antigua purificación de los pecados. Sin embargo, por el contrario, si lo ponemos en una forma positiva, esta generosidad, esta obediencia a lo que Dios nos manda a que añadamos a la fe, se convierte en una mayor conciencia de las bendiciones recibidas en la salvación. Por el contrario, el Evangelio viene a ser un mensaje siempre fresco, un mensaje restaurador. Cristo continúa siendo precioso para nosotros, acudiendo a nosotros una y otra vez, cada vez que nos sea necesario, a recibir gracia y socorro oportuno delante del trono de la gracia. Podemos decir que todavía estamos enamorados del Señor. Podemos decir que todavía estamos deseosos de conocer más y más de Dios, de tener comunión con nuestro Señor. ¿Bien? De eso es de lo que se trata. Ahora, hay en el versículo 10, verso que continúa, un emplazamiento a los aletargados, a los que se mueven por esta senda resbaladiza de haber olvidado la purificación de sus pecados. También ese versículo 10 que voy a estar leyendo en un momento, es una invitación a los generosos en la fe. Porque como estamos viendo en la iglesia de Dios, en la vida cristiana, o llamada cristiana, hay dos grupos. Están los aletargados, están los que no obedecen, están los perdonando la expresión, los macetas con su fe, que no añaden a su fe, no rebosan en obediencia para hacer esa fe vital, ¿verdad?, en su testimonio y adornar la doctrina de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. De eso está hablando el apóstol aquí y está advirtiendo de que si eso está pasando, pues hay algo que se puede hacer y es lo que va a proponer en el versículo 10. Pero también está este otro grupo que son los generosos en la fe. Los que hacen estas cosas, los que añaden a la fe todo lo que los versículos del 5 al 7 están diciendo. Hay un emplazamiento para unos y para otros entonces a lo que viene siendo la firmeza del llamado de Dios y la elección. Es decir, seguridad y gozo de la salvación.
Voy a leer este versículo 10 en la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, tanto los aletargados como los que están firmes procuren hacer que esa vocación sea firme y la elección de Dios sea firme, porque haciendo estas cosas, dicen, no caeréis jamás. Hay la posibilidad entonces para los aletargados que no se afirman en la fe a ir cada vez en un mayor y mayor y mayor retroceso, con un peligro de que, como advierte esta palabra, y eso prácticamente lo vamos a decir más al final, porque sale del mismo pasaje, sea la realidad de que algunos en esta condición de andar en reversa cada vez más en cuanto al ejercicio de su fe, su compromiso con Dios, su expresar la salvación en Cristo, resulta que a la larga sea que no tienen esta salvación en el Señor. ¿Bien? Ahí en este versículo 10 entonces, el planteamiento como bendición, ¿verdad?, a una firmeza al llamado y a la elección. Y qué bendición es estar firmes y estar seguros, como el apóstol Pablo decir, yo sé a quién he creído. Tener esta seguridad presente y este gozo de la salvación. ¿Bien? De eso es de lo que se trata, pues este fruto espiritual, este fruto como parte de lo que es una fe generosa. Pedro se dirige, fíjense si se dan cuenta ustedes ahí en ese versículo 10, Pedro se dirige a los hermanos y los conecta con lo que él acaba de decir anteriormente, implicando que esa falta de diligencia en añadir estas cosas pudiera ser una señal de nunca haber sido llamados y no estar entre los elegidos de Dios. ¿Bien? Romanos, por ejemplo, si nos damos cuenta, en el capítulo 8 y versículo 30 declara, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos podemos dar cuenta que hay un orden de eventos aquí en lo que el apóstol Pablo, en este caso en Romanos 8, está planteando. Fíjense ustedes, a los que predestinó. Esto es lo mismo que decir a los que escogió o a los que eligió. Esto habla de la elección soberana de Dios. Y esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Una prerrogativa de Dios de escoger libre y soberanamente, aparte de quienes pudiéramos haber sido en el futuro nosotros, aparte de cualquier mérito que nosotros podamos considerar que tenemos o que pudiéramos tener, no. Aparte de todo esto, antes de nosotros inclusive hacer cosas para impresionar a Dios, ya Él había, allá en la eternidad, hecho esta elección, hermanos. Y luego entonces dice, y a los que predestinó, o sea, a esos escogidos o elegidos, a estos también llamó. Entonces, ¿cuándo los llamó? ¿Y cómo los llamó? Bueno, Dios el Espíritu Santo los llama o nos llamó desde el Evangelio predicado. Es desde el Evangelio entonces que aquellos que ya Él escogió los va a llamar. Es decir, un evento primario ocurre en el cielo. Luego, desde el Evangelio, acá los hombres son llamados por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa cuando oímos el Evangelio de Dios? Estas, sus ovejas, oyen su voz y le siguen. Es decir, responden al llamado persuasivo, al llamado irresistible del Espíritu Santo. Y llegamos a ser salvos de esta manera. Fíjense ustedes qué claro es que nosotros venimos a saber y podemos saber que somos elegidos después de que hemos sido salvos, no antes. Hay muchas personas que se enredan con esto y les presenta un gran dilema, una gran dificultad, y discuten por aquí y discuten por allá. Pero si lo vemos como lo está presentando el apóstol Pedro aquí, se nos hace de una manera muy comprensible. ¿Bien? Nosotros podemos saber
que fuimos elegidos, lo podemos saber ahora después que hemos respondido al llamado que desde el Evangelio Dios nos ha hecho. No hay manera de que pueda ser antes. No hay manera de que nosotros tratemos de ver quién va a responder, por ejemplo, al Evangelio y quién no. No somos llamados a establecer esas prerrogativas, sino a predicar el Evangelio. La gran comisión es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces, los elegidos de Dios, ya elegidos, responderán. Si ese es el momento y el día en que van a responder. Responderán en un momento dado a la voz de Dios llamándoles por medio del Evangelio. Esto es algo que es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque trae gozo, trae tranquilidad, trae estabilidad a la vida cristiana, nuestra relación con nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el apóstol habla aquí y menciona este asunto de la elección, ¿verdad? Y la elección y la vocación, el llamado, la intención o propósito del apóstol Pedro es hacernos saber que podemos conocer nuestra elección, la podemos conocer y tener seguridad de ella. Ahora, ¿cómo puedo hacer mi elección y mi llamado algo que es seguro? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos? Para incluirte también a ti, hermanos. Es claro en el contexto de este pasaje, por lo que está diciendo directamente el apóstol aquí, que es por la demostración en nuestras vidas de los frutos de esta salvación. ¿Bien? Por medio de nuestra firmeza en la fe, procurando esforzarnos en el ejercicio de estas cosas o cualidades, como son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Claro, hermano, así es como la palabra de Dios lo está estableciendo de una manera directa aquí en este pasaje. Es la manera en que verdaderamente podemos saber con toda certeza que hemos sido ciertamente elegidos, ¿verdad?, por parte de Dios y llamados en un momento dado, y que respondimos con toda sinceridad de nuestros corazones. ¿Bien? El apóstol Juan, así como el apóstol Pablo y también como Santiago en sus respectivas cartas, hablan claramente de este principio, ¿verdad?, donde establecen que las obras después de la salvación, después que somos salvos, lo que nosotros hacemos en el proceso, ¿verdad?, de las obras que Dios ha puesto para que nosotros hagamos, es la evidencia. Dios ha puesto eso como obras para que nosotros entonces las hagamos para la gloria del Señor, no para salvación, porque ya somos salvos. Pero es dudoso, por lo menos es dudoso para que ve. Quizás la persona podrá dar una explicación y hay espacio para la reconciliación en cuanto a esto con Dios. Pero lo que está planteando la palabra del Señor aquí en este proceso es que nosotros no podemos decir que estamos en la fe, que somos salvos, que respondimos al Evangelio y que por el contrario entonces no haya una vida, un respaldo de una vida cristiana, de una relación con Dios en obediencia a su palabra, que respalde esa fe que con la boca nosotros decimos que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pastor John Piper sintetiza esto que hemos hablado de esta manera, hermanos, y cito: la confirmación de tu elección es tu progreso en la santificación. Dios nos salvó. Ahora hay una parte que nos corresponde a nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda en ello. Y Dios nos ha dado medios de gracia y nos ha dado dones espirituales y nos da diversas oportunidades para ejercer ministerios. De modo que a través de todo este insumo de bendiciones, ¿verdad?, de gracias, nosotros
crezcamos en la fe. No solamente crezcamos en la fe, sino que lleguemos a ser cada día más semejantes a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Dice John Piper, y continúo con la cita que estaba dando: Dios predestinó a todos los elegidos para ser conformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la evidencia segura de nuestra elección es nuestra semejanza a Cristo. ¿Sí? Tenemos que entonces estar esforzándonos, tenemos que estar ocupados, vamos a ponerlo así, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, añadiendo sobre todo en el contexto de este pasaje esas excelencias, esas virtudes a las cuales Dios nos llama, que nosotros añadamos a nuestra fe. Es como el apóstol Pedro decía, el apóstol Pablo y también Santiago y también el mismo apóstol Juan dicen: muéstrame tu fe por las obras, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto está claro allí. Y el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Y que nosotros hemos sido hechos criaturas, nueva creación, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano. Todo esto, si lo vemos aquí, tiene una relación, es un mensaje unánime en toda la palabra del Señor. Es la expectativa de Dios y debe ser entonces la evidencia más contundente que nosotros podemos tener en nuestras manos para conocer nuestra elección y nuestro llamado, si respondimos sinceramente delante de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Un fruto espiritual de una fe generosa, para cerrar entonces esta reflexión, viene siendo el gozo al máximo que representa entrar por las puertas del reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, como lo plantea el versículo 11. Y lo voy a leer, hermano. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida de fe generosa en virtud, en el conocimiento de Dios, en el dominio propio, en la autodisciplina, en la paciencia, en el cultivo del amor hacia los hermanos y también del amor a nuestro prójimo, es decir, el amor a todos. Es una manifestación, como vimos la vez pasada, una de las veces pasadas, de nuestra identidad o identificación con Dios. Y aquí vemos entonces en este contexto que el apóstol Pedro añade que también es una garantía personal de nuestra elección y de nuestro llamado, ¿verdad? Hace auténtico que realmente Dios nos eligió y nos llamó y que estamos en la fe genuina. A la vez que debe entonces expresarse, hermanos, este gozo, esta seguridad, debe entonces manifestarse en una amplia, un amplio gozo, en una actitud renovada, una vida abundante, una vida que sirve a Dios con lozanía, con esfuerzo, con empeño, ¿verdad? Y entonces este gozo, hermano, debe expresarse por la realidad de que mirando al futuro inmediato, porque eso va a ser pronto, tendremos una amplia y generosa entrada en el reino eterno, en la presencia de Dios. Fíjense que aquí yo veo una relación entre la generosidad que Dios dice que nosotros tenemos que añadir a la fe, ¿verdad? Añadir, habíamos dicho que significa dar generosamente, más allá inclusive de lo que podríamos dar. Entonces, aquí al final de toda esta sección, aparece la promesa, aparece la expectativa de que por causa de esa amplia, de esa generosa expresión de nuestra fe que añade, ¿verdad? Y glorifica al Señor con todo lo que Él nos manda que hagamos de una manera que traiga gloria y honra a Él,
esto nos trae también una amplia y generosa entrada al reino eterno en la presencia de Dios. Qué futuro glorioso nos espera, hermanos. Nosotros tenemos que aclarar en esta hora de que esta amplia y generosa entrada al reino de los cielos no es porque estas virtudes, estas excelencias, estas cosas que se deben añadir sean fruto de obras para salvación, no. Recordemos que estamos hablando desde este lado de la salvación, no desde aquel lado cuando no conocíamos a Cristo. Posiblemente tú estás en aquel lado y quiero aclararte, ¿verdad? De que si estás sin Cristo, si estás sin esta confianza en la salvación en el Señor, pues estas cosas, por más que tú las hagas, por más que tú las quieras añadir, ¿verdad? Como obras para salvación, de nada te van a servir. Ahora, Dios ha provisto el Evangelio, Dios ha provisto esta salvación tan grande. Nos habla el Evangelio de la persona de Jesucristo, del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario de una manera total y consumada, de la garantía que tenemos vida eterna porque resucitó de entre los muertos y sentado a la diestra del trono de la gloria está presto, listo, para si en esta noche tú has reconocido que Dios te está llamando, ¿verdad? Se ha provocado en tu interior una inquietud, un deseo por conocer, tú tengas la garantía de que Dios concede vida eterna a todo aquel que cree, que pone su confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Añadid a la fe, hermanos, entonces, añadid a la capacidad de ser piadosos que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Porque lo contrario es una negación a todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Bien? Nos ha dado dones, nos ha dado esta salvación para que nosotros nos ejercitemos en ella y Él sea glorificado, o por vida o por muerte. Que el Señor te bendiga en esta noche, hermano y amigo. Queremos agradecer, Señor, todo lo que tú en tu plan eterno, Señor, has hecho en nuestras vidas, con nuestras vidas. Antes de nosotros conocer, antes de haber nacido, ya tú habías inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Ya tú habías tomado consejo soberano, independiente, eterno, Señor, para darnos esta salvación. Y en su momento, por gracia y a través del Evangelio, nos llamaste a esta salvación tan grande. Estamos agradecidos los creyentes, Señor, y bendecidos profundamente al considerar, Señor, todo lo que tú nos has presentado delante de nosotros a través de estas reflexiones en la segunda carta del apóstol Pedro, en este capítulo 1, versículos del 1 al 11. Señor, y podemos decir que nos regocijamos y que estamos en la expectativa de entrar por esa puerta amplia y generosa que tú has abierto para recibirnos en tu presencia misma. Señor, pon esta esperanza en cualquiera persona que esté escuchando esta reflexión en la noche y que todavía no haya confiado en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que sea tu gracia, que es por tu Santo Espíritu, Señor, fortaleciendo las manos, las rodillas paralizadas, la vista extraviada, Señor, de aquellos que te han conocido, que en un tiempo tuvieron una relación preciosa contigo y que al correr del tiempo, al correr de los años, Señor, han quedado a la vera, Padre amado. Ya todas esas cosas, de estas bendiciones, no le conmueven, se dicen, se hablan, se leen desde tu palabra y parecen cosas extrañas. Señor, si esta es la condición de alguna persona que realmente te haya conocido,
que pueda tener como advertencia, pueda tener como oportunidad y desafío, Señor, lo que tú has expuesto en tu palabra para ellos. Lo tomen como un llamado a regresar, lo tomen como un llamado a confiar verdaderamente, Señor, en Jesucristo. Te lo pido, Padre, en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén.